Les invito entonces a abrir la Biblia, la palabra bendita del Señor, en Primera de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 1. Primera de Juan, Primera de San Juan, no, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, perdón, otra referencia al lado, que también la vamos a leer después. Primera de Juan, capítulo 2, voy a leer versículos 1 y 2 solamente. Dice así la poderosa palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Padre mío y Dios mío, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante ti, Padre eterno, con nuestra oración. Señor, y para darte gracias una vez más por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida. Tú lo dijiste, que tus palabras son espíritu y son vida. Por tu palabra la iglesia vive, Señor. Aleluya. Porque tu palabra es vida para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Aleluya. Que nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día, pero el interior se va renovando de día en día. Y eso es por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos a través de la instrucción de ella. Ayúdanos a entender lo que todavía no hemos entendido, a comprender lo que no hemos comprendido. Tu palabra, Señor mío, es pan fresco que descendió del cielo. Verdadera bebida, verdadera comida, que sacia nuestra necesidad de ti. Bendice a todos los que estamos aquí en tu casa a través de tu palabra. Y todos aquellos, Señor, que están conectados en este momento. Todos aquellos, Señor, que hasta donde llegue tu palabra, Dios mío, en cada hogar, cada familia, cada ciudad, a cada nación, donde llegue tu palabra, bendiga las vidas de todos aquellos que la escuchen. Muchas gracias. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, recupere su asiento. Entonces, ahora sí voy a leer Primera de Juan 1:9, un versículo paralelo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El título de la palabra del Señor es, ¿qué es pecado? Según la Biblia. Quiero compartir esta instrucción bíblica, hermanos, porque hace muchos años, cuando recién llegué a los caminos del Señor, llegué a una congregación donde todo era pecado. Entonces a mí me confundía, como uno era nuevecito, no tenía un conocimiento escritural, y uno cree, todo lo que le enseñan uno lo cree, porque siempre piensa uno, bueno, los que están por delante llevan años, son hijos del Señor, aparte que uno ha sido criado en la iglesia, sabe del respeto que hay que tener, sobre todo a los hijos del Señor y a los siervos de Dios. Pero luego de ir madurando, uno va conociendo la palabra del Señor. Uno va conociendo la instrucción, lo que dice la Biblia. Porque ahí todo era pecado. Una mujer usa pantalones, es pecado. Una mujer se pinta, es pecado. Una mujer se tiñe el pelo, es pecado. Usa cierta prenda de ropa, es pecado. ¿Qué sé yo? Entonces, puede, hermanos míos, eso ser una falta de pudor, pero no pecado. ¿Ya? Y eso va por otra línea de enseñanza que también se enseña en la palabra del Señor. Pero no pecado, porque el pecado es algo grave. Entonces, después de años de estar ahí, después salí y preparé un sermón que fue este.
Y guiado por el Señor, yo quería saber qué decía la Biblia, si verdaderamente es cierto, porque todo lo que nosotros hablamos, hermanos míos, por eso usted tiene que estar con su Biblia ahí, para que usted lea, porque la Biblia mía es la misma suya. Porque hoy día el problema es de, claro, en todos lados tenemos la misma Biblia, pero el tema es de interpretación. De hecho, hermano, he escuchado hombres de sana doctrina que dice: el otro día me encontré en la calle con un pecador. Y eso me suena a fariseísmo. En la pandemia escuché a un pastor decir: hasta los pecadores diezman. Entonces, si usted es tan santo, no reciba el diezmo de ese pecador porque está contaminado. Entonces, hay tantos errores, hermanos míos. ¿Por qué? Porque la gente enseña según creo, según me parece, o lo que escuché, lo traslado, sin investigar. Entonces, Pedro aconseja y dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Para qué era esta cosa? Entonces, uno, ante la realidad de lo que dice la Biblia, hay que ver quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo y para qué lo dijo. Y en eso tenemos 4 o 5 preguntas que le hacemos a la Biblia, y todas esas hay que indagarlas y estudiarlas. Entonces, es así como dentro de la iglesia, hermanos míos, un hermano que ha cometido algún pecado, que ha cometido alguna falta, algún error, tiene que estar calladito. Porque si saben, hermanos míos, lo destrozan. Lo destrozan. Cuando llegué recién a la casa del Señor, yo sé lo que es santidad divina, hermano. Andaba caminando, parece en el aire. Pero también era un error. Me fui tanto al espíritu que no entendía el pecador, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo que el espíritu es contrario a la carne y la carne es contraria al espíritu. Dice: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso quiere decir que no podemos andar por la carne solamente, ni tampoco podemos andar solo en el espíritu. Tiene que haber un equilibrio. Porque cuando uno anda muy en el espíritu, hermano mío, hay algunos que pueden llegar y andar con la espada desenvainada, hermano. Ve a algún pecador y llega y lo corta y lo manda al infierno. Entonces, por eso es que importante es la madurez espiritual que la dan las Escrituras. Por eso el libro de Efesios capítulo 4 es maravilloso, ese capítulo donde habla, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la perfección. Y esto no habla de que nunca más nos vamos a equivocar o cometer errores, sino que habla, hermanos míos, de una madurez espiritual, que entendamos las cosas como son y no como yo las quiero entender o como las quiero ver, y menos como las quiero hablar. Porque ha ofendido y ha herido mucho eso dentro de la iglesia. Entonces, la regla de fe que tenemos y es la palabra del Señor. Toda la palabra de Dios dice, es útil, sirve. De 1 de Génesis hasta 22 de Apocalipsis. Es útil, sirve para instruir, para enseñar, para redarguir y para corregir. En ninguna parte dice para destruir. Entonces, hoy día hay hombres que cuando hablan del pecado se llegan a poner rojos, hermano, y ofenden, y hieren, y tratan mal, y apalean, y sablean, y machetean a las ovejas, hermanos míos, y la gente está así, oprimida, bajo una represión, porque también hay represión dentro de la iglesia. Entonces, por eso, hermanos míos, que a mí el Señor me llevó a preparar este tema acerca de qué es, y ese es el título, ¿qué es pecado? Según la Biblia. No digo que todo lo que tengo aquí es mucho más. Pero yo guardé aquí algunos versículos bíblicos para que nosotros lo veamos, hermano, y analicemos esto a través de la palabra. Porque cuando llegué, pensé que iba a pedirle perdón al Señor y que nunca más en la vida iba a pecar. Y que nunca más iba a cometer un error o caer en alguna falta. Y eso es un error. Santo es el Señor para siempre. Cualquier cosa que hacía, hermano, un mal pensamiento, yo pensaba que iba a perder la salvación. Si así fuera, hermano, yo ya hubiera perdido la salvación, porque me he equivocado mucho. No estoy, los años que llevo, no estoy en el camino del Señor por ser mejor que los demás, sino simplemente, hermanos míos, que todos estos años he visto la gracia de Dios cubriendo mi vida. He visto y he conocido el amor y la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En la iglesia hay mucha gente que es muy buena para emitir juicios.
No hay nadie, hermanos míos, con la posición moral de poder juzgar y menos condenar. Jesús el Señor dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Podemos juzgar las acciones, estuvo bien o estuvo mal, pero el alma solo tiene la autoridad del Señor. Y cuando juzgamos las cosas es porque tenemos un conocimiento cabal de por qué es y por qué fue. Y por lo general no lo tenemos. Entonces la gente llega y condena, llega en juicio y manda al infierno. Entonces eso afecta a la obra, eso daña a la persona. Santo es el nombre del Señor. La iglesia, hermanos míos, no es un museo de personas santas, no lo es. Es un lugar solo hecho para gente humana, imperfecta. Que el Señor un día, hermanos míos, íbamos para distintos lados y el Señor un día nos llamó, tal como somos. Y dice su palabra que Él, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo. Eso quiere decir que hasta que Él venga, vamos a estar en este cuerpo y vamos a pecar. Vamos a cometer errores. Y muchos cuando uno dice pecar, sobre todo los que se creen santos, los que se creen santos, los que se creen espirituales. Eso no es ser espirituales, eso es ser espiritual. Andar asustado por todo, creen que Dios va a cortarle un brazo, le va a cortar una pierna, y así andan, y así maltratan. Y ellos son los peores que se equivocan, los que más se equivocan. Conocí a un hombre que llegaba a ponerse rojo predicando de la santidad y de la santidad y de la santidad. Oiga, y un hombre que se mostraba como si fuera muy del espíritu, pero andaba invitando a todas las hermanas y a las jovencitas a salir. Murió joven. El Señor se lo llevó antes que se perdiera. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos. El camino del Señor, el que se mantiene en el camino del Señor, es aquel que se mantiene en su palabra. Es aquel que entiende cómo es la palabra y la vive. No significa que todo lo hagamos, pero Señor, toda es tu palabra. Si hay algo mal, yo soy el que está mal, porque tu palabra es perfecta, Señor, porque tú eres perfecto, Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, la importancia, y me demoré 6 meses en buscar a través de la Biblia qué es pecado. Porque cuando se habla de pecado, solo ven fornicación y adulterio, como que esos son los únicos pecados que hay. Pecado, hermano, en hebreo generalmente es jata, que es del verbo jata, que significa errar el blanco. No alcanzar algo, obrar mal, ofender, ser culpable, pecar. Y también viene del griego amartía, que significa lo mismo, errar el blanco o pecar. Eso es lo que significa la palabra pecado, errar el blanco. Y aquí, dentro de la Biblia, vemos muchos tipos de pecado. Vemos por un lado al hombre pecador, pero por el otro lado vemos al Dios de amor, vemos al Dios de misericordia. Vemos, para eso fue escrita la palabra del Señor, para ver qué errores cometieron los hombres y cómo actuó Dios con ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Un hombre que ha conocido a Dios actúa desde la perspectiva de Dios, no humana. Porque he visto hombres hoy día juzgar duramente a otros y han terminado cayendo en cosas peores. Pablo el apóstol dijo en una oportunidad, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Ya sea que esté en pie o caiga, para su Señor lo hace. Porque fiel es el Señor para afirmar. Santo es el Señor. Y mi Señor, su Señor, se llama Jesús. Amén. Santo es el que vive. Y Él fue el que nos llamó. Hombres y mujeres imperfectos para perfeccionarse en nosotros. Vamos, ábrale a la puerta al hermano allá para que entre la moto, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, hombres y mujeres imperfectos, llenos de flaquezas, llenos de debilidades, llenos de imperfecciones. Y en el camino del Señor, el Señor nos va perfeccionando. En el camino del Señor, el Señor va tratando con nosotros. En el camino del Señor nosotros vamos muriendo. En el camino del Señor vamos conociendo la voluntad de Dios. Porque esto no es fácil. Esto cuesta mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo aquel que quiere y busca hacer la voluntad de Dios va a ir muriendo cada día a la carne, muriendo a la maldad y muriendo al pecado. Y eso es todo nuestro caminar. Es la lucha que tenemos todos. Entonces, hermanos míos, significa cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios. Ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definidamente o realizar específicamente lo que Él ha prohibido.
El pecado se originó con Satanás como consecuencia del orgullo desmedido que surgió de su corazón por la belleza y la sabiduría que Dios le había dado. Y vamos a leer un versículo en Ezequiel 28, síganme la lectura. Ezequiel 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Satanás fue un ángel, dice la Escritura, deseado de hermosura. Luz bella. No podía ser más hermoso. Pero fue creado con carácter. Se rebeló contra Dios. Pecó contra Dios. Quiso ser más que Dios. Y por eso fue arrojado. De ahí nace el origen del pecado, la maldad, la contrariedad. Y entra el pecado al mundo a través de los primeros seres vivientes que fueron Adán y Eva. Dios los puso a ellos en el huerto del Edén. Le dijo, de todo lo demás ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán, porque el día que de él coman, serán abiertos vuestros ojos, y de cierto morirán. Bueno, ellos no comieron del fruto prohibido por voluntad propia, sino que la Escritura dice que también ahí estaba la serpiente antigua, que es Satanás el diablo. Y dice que los sedujo, los engañó, y de ahí viene el Satanás el diablo, es la fuente de tentación. Y de ahí dice la Escritura, los primeros seres vivientes pecaron, y de ahí el pecado traspasó a todos los hombres. Y de ahí hacia adelante, hermanos míos, durante todas las generaciones ha existido el pecado, ha existido la maldad, y Dios siempre ha tenido una manera, una forma de poder salvar al pecador, que sin Cristo está irremediablemente perdido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, desde ahí viene la concepción del pecado. Los primeros padres pecaron y de ahí el pecado, dice, traspasó a todos los hombres. Hasta que llegamos a nuestra era, cuando viene Jesucristo el Señor a dar su vida en la cruz del Calvario para rescatar, para liberar, para perdonar. Pero yo quiero mostrarle, ya hemos escuchado bastante de que Cristo es el que vino a librarnos de la esclavitud, del pecado. Yo quiero que veamos a través de la Biblia, por eso que el título de la palabra del Señor es ¿qué es pecado? Quiero que veamos, hermanos míos, porque a veces, como le digo, solo se escucha adulterio y fornicación, como si eso solamente fuera pecado. Y tal vez nosotros no estemos en adulterio ni en fornicación, y tal vez estemos cuestionando y criticando a otros y hablando de otros, y resulta que a lo mejor hay alguna de estas cosas que también nosotros las estamos cometiendo. Entonces yo quiero que leamos, hermanos, a través de la Escritura. Vamos a ver primeramente en el libro de Santiago, en el capítulo 2. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, aquí me encontré con que el hacer acepción de personas, dice Santiago, es pecado. ¿Y qué es hacer acepción de pecado? Santiago lo explica. Si yo solo tomé ese versículo, Santiago lo explica en los versículos de arriba. Dice Santiago, si a vuestras congregaciones entra un hombre, dice, vestido, bien vestido, con anillo en su mano, y le dice uno, ven, siéntate acá. Y luego viene otro, muy mal vestido, y le dice, tú, quédate allá. Por eso que al final termina y dice, no hacéis acepción de personas, y el hacer acepción de personas es pecado. Y eso está. ¿Sabe por qué, hermano mío? Porque cuando Santiago escribe, cuando Juan escribe, aquí no escriben para el mundo. Aquí están escribiendo para los judíos. Aquí está escribiendo para los convertidos. Así como el Señor nos está hablando a nosotros, porque he escuchado algunos que han hablado de esto y es como si esto fuera para el mundo. No, esta no es una palabra para el mundo. Esto es una palabra para la iglesia.
Santo es el nombre del Señor. Porque si fuera para el mundo la voy a predicar allá, por hermano. Pero como es para nosotros podemos darnos cuenta que eso está dentro de la iglesia. Mire, de hecho, cuando nosotros íbamos a Villarrica a vacacionar, cerca donde nosotros estábamos alojados o íbamos a visitar a algunos hermanos, hay una iglesia que es exclusivamente para los ricos de ese lugar. Eso es hacer acepción de persona. Y el hacer acepción de persona es pecado. Amén, iglesia. Amén. Vaya anotando esas cositas. Vaya autoexaminando su vida. Santo es el nombre del Señor. Luego, ahí mismo en Santiago, pero en el capítulo 4, el versículo 17, dice la Escritura, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y veámonos nosotros, hermanos míos, nosotros sabemos cómo son las cosas, somos grandecitos ya. Nosotros, aún más con los sentidos abiertos por el Señor, sabemos cómo debemos actuar, sabemos lo que debemos hacer, no somos ignorantes. Pero aún así, piense usted, ¿siempre hace lo correcto? ¿Siempre hace lo bueno? ¿Siempre hacemos lo que tenemos que hacer? De hecho, hermanos míos, es muy raro cuando hacemos algo bueno. De hecho, cuando hacemos algo bueno, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor. Porque si algo bueno hicimos, es porque tu gracia me ayudó, Señor. Porque tenemos que entender una cosa, hermano. Nosotros somos como seres humanos, somos malos, faltos y pecadores delante del Señor. Piense siempre bien en esto. Como les dije al principio, ese pastor que dijo, hasta los pecadores diezman. Un fariseísmo ahí. Pero mientras estaba el publicano ahí, Señor, sé propicio a mí, pecador. Porque esa es la actitud de alguien que reconoce, hermanos míos, que simplemente somos pecadores arrepentidos. Solo somos pecadores arrepentidos. Hay mucha gente que yo he encontrado que se ha dicho perfectos. Supe de uno, hermano mío, yo estuve congregado con él, era un simple hermanito de la iglesia. Cuando lo pusieron a cargo de una obra, hermanos míos, no hablaba ni saludaba a nadie. Se compró un lindo traje, se compró un maletín y pasaba, pero no saludaba a nadie. Fue encargado de obra una iglesia. Los hermanos de esa congregación hacían, hermanos míos, celebraban la Navidad y hacían el arbolito de Pascua dentro de la iglesia, todo eso. Eso estaba mal, por supuesto que sí. ¿Sabe lo que él hizo? Pescó el árbol y se lo tiró por las ventanas. Eran las 11:30 y él estaba predicando. Había 40 almas adultas, sin contar niños. Se fueron todos. Él llegó a decir en el púlpito que él era perfecto. El perfecto dejó a su mujer, tomó a su cuñada y se fue. Un día, estando en cierto lugar, hermano, en la escuela dominical, siempre era costumbre de ellos dar un versículo para que uno pudiera exhortarlo. El Espíritu Santo del Señor me pone al frente. No dañes la obra del Señor, porque tarde o temprano Dios te va a dañar a ti. Y Dios lo dañó. Muchos piensan que es el diablo. No, no es el diablo, hermano. Dios cuida su obra. Dios cuida su iglesia. Dios cuida a sus hijos. Dios ama la sinceridad en lo más absoluto, hermano, en lo más profundo. A Dios no le gusta la hipocresía. No le gusta que nosotros vengamos aquí a aparentar lo que no somos. Y menos allá afuera, que seamos allá y aquí iguales. Porque aquí, hermanos míos, todos nos vemos lindos. Pero ¿qué pasaría? Les invito a convivir un mes. Aleluya. No, gracias. Ahí sí que nos conoceríamos como somos, por hermano. ¿Ah? Por eso es que el pueblo de Israel tenía tantos conflictos y problemas, eran 3 millones y medio, por hermano. Si a veces, figúrese, nosotros estamos un día en alguna actividad y ya hay problemas. Alguien anda alegando que se le perdió el tenedor de plata. Bendito sea el nombre. Uy, que me tomaron el agua que era mía. ¿Qué sé yo, hermano? Yo dejé esto aquí, cosas así. Ahí nos conoceríamos tal como somos, hermano. Entonces, hermanos míos, no aparentemos lo que no somos. Porque el ojo de Dios, dice su palabra, en todo lugar está. Él no nos ve solamente aquí. Él nos ve 24 horas al día. Decía un pastor, decía a los matrimonios, respeto incluso hasta en la cama. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces llevamos 2 cositas recién. ¿Ya? Entonces, primero es hacer acepción de persona. ¿Ah? El tratar bien a ese hermano que viene en la Mitsubishi. ¿Ah? En la Mitsubishi Lancer. Oh, pase acá usted, siéntese acá. ¿Cómo no? Y el que viene en el site del 2012, siéntese allá usted. ¿Ah? El auto. Hermano, ¿usted cree que eso no pasa? Eso pasa, hermano. Estuve en una congregación donde las hermanas ni siquiera permitían que sus niñitos, macul, ni siquiera permitían que sus niñitos, hermanos un poquito más blanquitos, se juntaran con los negritos.
con los más morenitos. Eso pasa dentro de la iglesia, hermano. Si esta palabra es para la iglesia. Muchos a veces se extrañan porque, hermanos míos, han estado solamente aquí, ¿no? Pero uno recorre diferentes lugares y Dios le muestra esas cosas a uno y lo lleva a la palabra. Qué terrible, hermano. Por eso es que el mundo cuestiona y critica a la iglesia y tienen toda la razón. Porque hablamos de algo que no vivimos y no practicamos. Entonces, no hay que vivir de apariencias, hermano. No hay que vivir de apariencias. Hay que vivir honestamente delante del Señor, si Él nos ve todos los días. Esa es la comunión que hay con Dios. Él nos ve todos los días. Mi esposa sabe, llevamos 37 años juntos. Cuando yo ando medio raro, ya sabemos, porque nos conocemos. ¿Cuánto más no nos conocerá Dios, hermano? Entonces, ¿qué sacamos, hermano, de ser uno allá y aquí? Uy, caminan así como de puntillas aquí. Aquí son santos. Aquí se hacen los santos. Y allá afuera no. No, hermano. Seamos en todos lados como somos. Eso le agrada al Señor. Entonces, veamos ahora el libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo 14. Versículo 23. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Escritura. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ay, es que esta comida me va a hacer mal. Bueno, vamos más rápido. Veamos ahora a Tito entonces. Porque vamos a terminar con una tremenda bendición a través de esto, hermanos míos. Veamos el libro de Tito. Capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículos 10 y 11. Es un tema general, por eso que vamos pasando solo, vamos leyendo un versículo. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Al que cause divisiones. En otro lugar, Pablo aconseja y dice: al que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, pero no lo tengas como adversario para que se avergüence. Entonces, dentro de las iglesias, hermanos míos, eso ha sucedido. Aquí hay gente que ha causado divisiones. Entonces hay hermanos que hoy, pobrecitos, se ponen del lugar de lo incorrecto. ¿Ah? Hoy, pobrecita la hermanita, no, hermano. La palabra del Señor para mí está primero. Y uno tiene que actuar de acuerdo a lo que dice la palabra. Para eso está puesto uno en la iglesia, para corregir lo deficiente de la iglesia. ¿Por qué usted cree que donde hay división está Satanás? Ahí no está el Espíritu del Señor. Y el espíritu, hermano mío, del maligno. ¿Por qué usted cree que tenemos tantas divisiones en las iglesias? Porque el diablo es el que divide. Y el diablo toma personas de la iglesia para dividir y empezar a hacer grupitos. Yo he tenido esa lucha aquí, por hermano. Y he hablado fuertemente cuando se han dado y he terminado con la división. Se enoje quien se enoje, le guste quien le guste. Pero el Espíritu Santo, hermano mío, da testimonio. Lo que pasa es que hay gente que no tiene idea y llega y habla nomás. Pero cuando uno actúa es porque el Espíritu Santo del Señor le ha mostrado. Para eso está puesto uno aquí, por hermano. ¿Por qué usted cree que el diablo ha destruido iglesias, ha destruido ministerios, ha destruido? ¿Por qué? Porque viene la división a la iglesia y hermanos que empiezan a hacer grupitos. Y así han nacido muchas iglesias, por hermano, muchas congregaciones. Así por eso tenemos tremenda división hoy día en las congregaciones. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa. Hoy día están, no, yo soy pentecostal. No, yo soy bautista. No, yo soy asambleísta. Y así están. Cada uno, eso es división. Y ahí está el diablo metido, hermano. Yo soy hijo de Dios. ¿Y usted? Amén. A mí no me llamó el pastor Juan, Pedro, no. A mí me llamó Cristo, y a usted. Yo estoy seguro que todo aquel que está en una iglesia que dice que es hijo de Dios, lo llamó el mismo Cristo, que el único Cristo, si no hay más. Efesios 4, hermano, del 6 ahí habla y dice, un Señor, se llama Jesús, no hay más. Un solo Espíritu, el Espíritu Santo, no hay más. El otro es el Espíritu de error. Entonces muchos es que el Señor me habló, sí, pero ¿qué Señor le habló? Hay un solo Dios, dice la Escritura, un Padre y Señor de todos, en el cual es en todo y por todo. Y el libro de Efesios es el libro que habla acerca de la unidad universal. Y hermanos, ya no hay unidad en la iglesia.
Mire, no hay unidad ni siquiera en la diversidad de ministerios, porque la iglesia siempre fue así. Si usted la ve en los libros de los Hechos, usted se va a dar cuenta que la iglesia cuando nace así. La iglesia independiente, Pablo fundaba iglesia, dejaba el liderazgo y se movía a otro. Las iglesias eran unidas entre sí. Todas trabajaban, hermano, independiente, con sus propios liderazgos, pero eran unidos entre sí. Entendían que eran hijos de un mismo padre. Pero el diablo, sobre todo hoy día, ha dividido la iglesia. Y hoy, hermano mío, en la congregación no se imagina usted, como pastor a uno, lo que le cuesta mantener la iglesia unida. Porque el diablo, ¿qué viene? A destruir. El diablo viene a dividir la iglesia. Y para eso toma personas de adentro de la iglesia. Lo que pasa es que cuando los pastores no ven eso, no tienen guía del Espíritu Santo, o ven eso y no actúan, el diablo les destruye la iglesia. Divide la iglesia. Y así han salido. De aquí un poquito para allá, de aquí un poquito para allá, un poquito para allá. Por eso hoy día, hermano, pasan los hermanos y ni siquiera se miran por hermano. Santo sea el Señor. El Señor les bendiga. Amén. No se enoje. Conmigo, la palabra del Señor es tal como es, ¿no, hermano? Las cosas se hablan tal como son. Dijo un hombre de Dios un día: donde hay oscuridad, ahí se mueve Satanás. Y es verdad. Donde no, la palabra es luz, hermano. La palabra es luz, aleluya. La palabra hay que predicarla y hablarla tal como es. No hay que dejarle ningún lugar al diablo para que él se mueva aquí. El único que se puede mover es el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Y el Espíritu Santo de Dios se mueve como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Aleluya. Porque esta es la familia de la fe, por hermano. O usted tiene un valor distinto al mío. Valgo más yo que usted. Tengo un Señor distinto que el suyo. Entonces, ¿por qué tendría que haber? Si usted dice que recibió el Espíritu Santo, tiene que ser el mismo que recibí yo. No hay otro. Y ese Espíritu nos une. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios nos une, iglesia. Santo sea el Señor. Entonces, hermanos míos, por eso que aquí está el consejo. Al hombre que cause divisiones, acuérdense que hablamos de espíritu, no hablamos de género. ¿Ya? Hombre y mujer es lo mismo. Hablamos del espíritu. La personalidad reside en el espíritu, no en la apariencia. Por eso que al decir hombre se dice mujer también. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, desecha. Santo es el nombre del Señor. ¿Ah? Amonestación. Cuando alguien está jugando al fútbol y hace un foul, uno se deja pasar, el segundo se le muestra amarilla, la tercera se le muestra roja. Para afuera, Señor. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que alguien en la iglesia genere divisiones y empiece a dividir la hermandad? No se puede, por hermano, no se puede. Eso hay que disciplinarlo, eso hay que corregirlo. Santo es el nombre del Señor. Entonces hay que amonestarlo. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando uno lo amonesta? Si obedece, hermanos míos, se humilla, se reconoce, es restaurado, sanado. Pero si la persona no entiende, ¿sabe lo que hace? Se va. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo saca. Lo lleva para otra iglesia. ¿A qué? A destruir, a dividir. Y así muchas iglesias han caído. Desde adentro, hermanos, si el diablo trabaja desde adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que hay gente muy inmadura en sus formas de pensar. Se dejan llevar por las emociones. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermanita. Porque si usted se deja llevar por la emoción, por ahí el diablo se le va a meter. Por eso vi cristianos, hermanos, ancianos, antiguos, que parece que apenas nos saludaban, que no tuvieran amor. No, que son cristianos curtidos ya, por hermano. Son cristianos labrados ya, son cristianos de 50, 60 años sirviendo al Señor, hombres y mujeres que ya aprendieron cómo son las cosas ya. Alabado sea el que vive, que aquí hay que tener cuidado, hermano. Santo es el Señor, no dejan ningún flanco para que el maligno pueda entrar y meterse por ahí. Ay, es que esta es mi amiga, ay, es que esta es mi comadre. No existe el compadrastro aquí, hermano, no existe esas cosas. Usted y yo somos hijos de Dios y somos hermanos en la común fe. Amén, iglesia. Y todos tenemos que cuidar la unidad de la iglesia. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a trabajar por la unidad de la iglesia. Y cuando vea a uno que anda causando divisiones, ¿qué tiene que hacer usted? Amonéstelo. Porque hay algunos que hacen causa común con ellos. ¿Sabe lo que hace? Cuando el maligno los arrastra, ¡bum!, salen todos para afuera. Así han salido montones de las iglesias y se van y ponen otra iglesia en otro lado. Eso es división, hermano. Por eso es que la mano de Dios está ahí, hermano. Por eso es que no duran mucho, por eso es que no crecen, por eso es que no avanzan. Lo de Dios es ordenado, hermano. Por eso que esto también es pecado. Entonces, eso, hermano o hermana, serán los mismos que atacan a otros, que no ven en adulterio y están cometiendo tremendo pecado, porque no han visto esto como un pecado terrible, hermano. Terrible. La división es terrible.
En México, hermano, estuve leyendo hace unos años atrás, 20, 30, 40, 50 y así, iglesias, hermano, que iban cayendo. ¿Sabe por qué? Por la división, por el chisme y la división. Oye, ¿sabéis qué? Oye, ¿sabéis qué? Oye, ¿sabéis qué? Ahí se mueve Satanás, hermano. Ahí se mueve Satanás. ¿Sabe lo que le dijo un día una sierva de Dios? Vino una hermana, hermano, ella pensó que la estaba haciendo súper bien. Mi sierva, que llegan así, hermano, adorando, lisonjeando. Mi sierva, ¿sabe qué? Que no saben algo que hablaron de usted. Espere un poquito, le dijo. Fue para allá, pescó un tarro de basura. Le dijo, vomite ahí, le dijo. Bote ahí primero, después hablamos. Le dijo, yo no soy tarro basurero. Esas son siervas de Dios. No las que sí. Oye, ¿en serio? No, y tú no sabías. Empieza a caer las dos juntitas, por hermano. Bendito sea el Señor. Que el Señor le bendiga. Sonríase si puede. Ya. Entonces, hermanos míos, vean, vamos al Antiguo Testamento, entonces. Vamos a ver a Deuteronomio. Mire, capítulo 23. Algo que somos re buenos es. Capítulo 23, versículos 21 y 22. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor, hermano? Usted no lo ha hecho bien, pero buenos somos para prometer. Buenos somos para comprometernos. Buenos somos para hacer votos con el Señor. Ahora sí, Señor. Ahora sí, Señor. Ahora sí. Y voy a hacer esto y voy a hacer. Y nunca lo hacemos. Y eso es pecado. Eso, dice la Escritura, es pecado. El hacer votos, el comprometerse, en prometerle algo al Señor. Vamos a hacer esto, voy a hacer esto. Y no lo hacemos. Santo es el que vive. Mire, Proverbios, vamos a Proverbios ahora. Se da cuenta que en toda la Escritura, hermano, habla acerca de esto. Proverbios capítulo 10. Versículo 19. Solo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. ¿Sí? El problema no es hablar, hermano. El problema es hablar de más. Y es cierto, hermano. Usted sabe que Santiago enseña acerca de la lengua. Dice que a las grandes naves, hermano, ¿se acuerda el Titanic? Oiga, tremendo barco esa, tremenda nave. Gobernada por un timón que no era más que esto. 1,5 metros con cable de diámetro. Y por eso pero dice, la lengua es un miembro, el más pequeño de los que están en nuestros miembros. Y no puede ser refrenado. Varón que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Es varón perfecto. Entonces, cuando a veces hablamos, hermano, tendemos a hablar de más. Y no nos damos ni cuenta cuando estamos pecando, porque estamos hablando lo que no tenemos que hablar. Entonces, hablar mucho, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos, hermanos míos, al libro de Crónicas. Pero no noté la referencia bíblica, pero bueno, habla, hermanos míos, la Escritura ahí dice, o en Samuel, ahí me confundí, mil disculpas, no noté la referencia bíblica, pero dice que la rebelión, hermano mío, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, y dentro de la iglesia está llena de rebeldes. La iglesia está llena de gente obstinada, que piensa que porque no está en adulterio, no está en fornicación, no está en pecado. Pero la rebelión, hermano mío, es terrible dentro de la iglesia. La obstinación, hermano, quiere decir la gente porfiada, terco, pertinente. Eso significa una persona obstinada, una persona porfiada. Y no. 100 veces le hablo a usted. Y no. Y uno le habla y le dice no. Y hacen todo lo contrario. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y somos los que nos atrevemos a acusar a los idólatras, por hermano, que ellos son los pecadores. Pero aquí dice la Escritura, hermanos míos, que como pecado de adivinación es la rebelión. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos revelado a Dios? Y revelarse a Dios, hermanos, es no querer hacer lo que Dios nos manda, o simplemente de plano no hacerlo.
Eso se llama rebelión y eso es pecado. Santo es el que vive. Entonces la iglesia está llena de gente rebelde, hermano. Está lleno de gente obstinada, de gente terca, llevado a su idea, llegado a su forma. La palabra de Dios dice, pero cada cual hace como bien le parece. Santo es el nombre del Señor. Entonces, ¿se da cuenta que hay pecado dentro de la iglesia? ¿Se da cuenta que hay pecado en nosotros, iglesia? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esto, hermanos míos, para que nosotros no nos sintamos y creamos que estamos en la condición moral de juzgar, de enjuiciar y de condenar a otro, sino que siempre tenemos que caminar mirando nuestra propia vida. No sea que por mirar a otro estemos cayendo nosotros, iglesia. Si el camino hay que andar así, hermanos míos. Eso me aconsejaron a mí las ancianitas. Miren, mijito, los caballos, cuando los ponen al carretón, le ponen un cabezal aquí. Y ese cabezal tiene anteojera. No le permite mirar ni para allá ni para allá. Eso quiere decir que le permite caminar derecho, mirando mi propio camino y no mirando lo que hace la hermana, lo que hace el hermano, porque la gente vive así. Alabado sea el nombre del Señor. Mejor es, hermano, vivir mirando nuestra propia vida, reconociendo nuestros propios errores, reconociendo nuestros propios pecados. Y cada vez que oremos y nos presentamos delante del Señor, Señor, ten misericordia de mí. Porque la confesión de pecado es a diaria, hermano. La confesión de pecados es diario. ¿Cuánto tiempo que tú no te confiesas delante del Señor? ¿Cuánto tiempo que tú llevas caminando igual y Dios te ha hablado una y otra y otra y otra y sigue con la misma obstinación? Y no. Santo es el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos revelado, hermano? Yo me he revelado al Señor. No he querido hacer esto. He llegado el momento que he querido dejarlo de lado. Ya no quiero pastorear. Ya no quiero pastorear más. He pensado, me voy, quiero cerrar la iglesia y yo no quiero seguir pastoreando. Eso se llama rebelión, hermano. Cuando eso sucede en nuestra vida, hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir igual? No, ir a las plantas del Señor. Señor, perdóname porque eso es pecado. Eso es pecado delante de Dios. Y el pecado, ¿sabe lo que hace, hermanos míos? Es separación entre Dios y nosotros. No podemos gozar de su comunión. No podemos gozar de su comunión. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos en el Espíritu, venir al Señor y pedirle perdón y cambiar nuestras actitudes. No seguir igual. No seguir igual todo el tiempo, porque no es todo el tiempo que uno tiene que andar haciendo estas cosas. Obstinados, hermano, porfiados. Cada cual se le aconseja y se le dice, no haga eso, hermano, lo hacemos. Haga esto, hermano, no lo hago. Santo es el nombre del Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, que siempre recuerden que la palabra de Dios es un espejo para nosotros, donde nosotros tenemos que mirar nuestras faltas, nuestra falencia y reconocer, porque otra de las cosas, caramba, que cuesta reconocer nuestros propios errores. Pero qué buenos somos para mirar los de los demás. Qué buenos somos para hablar de los demás. Qué buenos somos para apuntar a los demás y ver lo que otro está haciendo. Recuerda que el Señor dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras el medio tronquito que tienes en el tuyo? Eso quiere decir, hermano, nos preocupamos del error que cometió el hermano. Y no nos preocupamos del tremendo error que estamos cometiendo nosotros. Dijo el Señor que el escandalizarse es pecado. ¡Ay! ¿Cómo que hoy? ¿Qué pasó? ¿Le tocaron la santidad? ¡Ay! ¿Cómo el hermano puede hacer esto? ¡Ay! ¿Cómo puede cometer ese pecado? ¡Ay! ¿Cómo puede cometer ese error? Y nosotros, hermano. Jesús el Señor, hermano mío, fíjese que el Señor confrontó duramente a los líderes religiosos, porque los fariseos eran así. Por eso les decía fariseos hipócritas. Ojalá que no caigamos en esa categoría nosotros, hermano. Hipócrita significa actor, significa una persona que interpreta a otro, que no es una apariencia de santidad. Aparentar, hermano, a los demás, no, si Dios nos conoce, Dios sabe cómo estamos aquí, Dios sabe cómo vivimos, Dios sabe lo que hiciste anoche, lo que hiciste ayer, lo que hiciste durante toda la semana. Él lo sabe, Él sabe cómo vivimos. Él sabe lo que hemos equivocado, sabe lo que hemos hecho mal, sabe cuándo hemos pecado, Él lo sabe. Él no quiere, hermano mío, que les contamos esto. Él quiere que lo confesemos. Hay un proverbio hermoso, hermano mío, que dice, el proverbio 28:3. Léalo ahí y memorícelo, grábeselo. Porque la palabra del Señor es para guardarla en su corazón, para que usted eche mano en el momento que la va a necesitar. Proverbio capítulo 28. Si alguien lo encontró, primero que yo lo leo, por favor. 28:3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Aleluya! ¿No veo una salida aquí, iglesia?
¿Está viendo una salida o no aquí? Amén. Santo es el Señor. Aquí hay una salida, por hermano. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Porque aquí hay de él y detrás una cantidad de perseguidores y todos traían piedras en sus manos para apedrearla. Y cuando la mujer corre, aleluya, a la salvación, corre a Jesús, corre a la esperanza, aleluya, como corremos nosotros y como tenemos que correr cada vez, hermanos míos, que nos equivocamos, que faltamos, hay que correr al Señor. Alabado sea su nombre. No deje pasar, no siga igual. Y le dice el Señor, maestro, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada a las salidas del pueblo hasta ser muerta. Y era verdad. Pero a mí me gusta indagar esas cosas que, hermanos míos, no se ven. La ley decía que los dos, ¿y dónde estaba el otro? Posiblemente dicen los historiadores que tiene que haber sido un hombre prominente. Tal vez un líder religioso o un líder de arriba, a los que les gusta tapar las cosas. Porque los dos tenían que ser apedreados a las salidas del pueblo, que ella no adulteró solo. Pero solo a ella la trajeron para enjuiciarla. ¿Y dónde está el otro? Jesús el Señor, hermano mío, ese que levantó su cabeza y le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y volvió a agachar su cabeza otra vez. Aleluya. Cuando lo vuelve a levantar, le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno me acusa ya, Señor. En otro evangelio dice, ninguno me condena. Le dijo el Señor Jesús, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy día no es una piedra, hermano. Pero hoy es una palabra, hoy está en la boca. Cuando alguien peca, cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla. ¿Qué es lo que hace, hermano? La gente no tira piedra, pero sí una palabra, hermano, hiriente, ofensiva. Una palabra, ¿qué es lo que hace cuando un hermano comete un error o peca o falta delante del Señor? ¡Oh! La gente se escandaliza. ¡Oh! ¿Cómo es posible? Porque a lo mejor a él se le notó mal lo que hizo, pero lo que hacemos escondido, hermano, lo que hacemos oculto, lo que llevamos en el diario vivir, que Dios lo sabe y lo conoce. Porque nos ponemos en el lugar de hermanos míos, este no es un tribunal de juicio, esto es un altar de gracia, iglesia, donde la gracia de Dios todavía está fluyendo. Por eso el primer versículo, hermanos míos, decía, hijitos, si alguno ha pecado, y por eso le decía a algunos que predican como si eso lo está hablando para el mundo. No, es porque no son honestos y sinceros para reconocer que fallamos. Porque a lo mejor cuando el pastor dice, hemos pecado, ¡ay, el pastor! Porque todos pueden pecar, el pastor no. El pastor tiene que ser santo y puro y perfecto. ¿Dónde la dio, hermano? Hace poco un pastor, hermano mío, dejó una carta terrible en Brasil. Dejó una carta y se suicidó. Santo es el Señor. Y un hombre, hermano mío, la leyó, lloró. Y yo lloré cuando la escuché también. Seguramente ese hombre cometió algún pecado. Y la iglesia no fue capaz de perdonarle. No que hay tantos santos en la iglesia, hermano, no que los demás no se equivocan aquí, no pecan los demás. El único que peca es el pastor, no. Entonces, todos pueden pecar, pero el pastor no. No usaron el manual. No hicieron misericordia. No actuaron de acuerdo al manual, de acuerdo a la palabra, sino movidos por sus emociones, creyendo hacia los demás que están muy bien. Qué errado está una persona, hermano. Si tú eres de esos, tú no has conocido nunca al Señor. Tú no has conocido a Cristo. Si tú vives enjuiciando, vives criticando, si tú te crees superior, mejor, moralmente o espiritualmente, si tú te crees así, hermano, estás muy equivocado. No has conocido al Señor. No has conocido el amor de Dios todavía. No has conocido la palabra de Dios todavía. No sabes cómo hacer actuar y actúas de acuerdo a tu motivación, de acuerdo a tu forma de pensar y creer, o de acuerdo a tu moral. No, no es de acuerdo a tu moral, es de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra. No, es que yo no puedo perdonar este pecado. Pero si quieres que Dios te perdone a ti los tuyos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El que aquí esté libre de pecado, el que ninguna de estas cosas caiga, el que puede decir, yo tengo la condición para poder juzgar a ese. Yo sí que puedo condenar porque yo vivo. No hay nadie, hermano. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos lleva, es un cable a tierra que nos lleva a controlar nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras actitudes y sobre todo nuestra forma de hablar. ¿Cuánta gente se ha tenido que ir de la iglesia? ¿Cuántos pastores, hermano? No es el primer pastor que se suicida. Cuando siervo de Dios, Gilles Swagger, él también en su vejez, hermano, un ministerio de años, un hombre usado, un hombre terrible. Claro, hay gente que decía, un siervo de Dios, oye, si tú no oras, tú no ayunas, hermano, el diablo no se preocupa de ti. Un demonito así te manda, pero cuando hay hombres de Dios, que Dios lo está usando, el diablo mueve legiones, por hermano. El diablo mueve por aquí, por allá, mueve por allá, hasta que ese hombre cayó, y cayó en pecado.
Porque eso dice caer, eso se llama la falta, caer en el pecado. Así lo enseña el griego original, caer en el pecado. Oiga, hermanos míos, claro, obviamente él perdió su ministerio. Tuvo 10 años ese hombre ahí. Y yo siempre sufrí por él, porque cuántas vidas fueron bendecidas a través de ese hombre. Cuántas almas fueron salvas. Pero cuántas después que se largan a tirar piedras. Y sabe qué hermoso. Su congregación, cuando fui a Argentina, hermanos míos, supe que ese hombre de Dios estaba restaurado por una hermana que estaba ahí y estaba en España sirviendo al Señor. Y me alegré tanto porque siempre sentí dolor en mi corazón, porque un lindo hombre de Dios. Hoy día cuando la gente peca, ¿sabe qué es lo que hacen los demás? A destrozarlo, a pisotearlo, a encarnecerlo. Esa persona va a terminar peor, porque no sabe lo que es amor. Recuerda lo que dijo el apóstol Santiago. Juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Se quiere decir que por el pecado que alguien cometió, Dios puede declarar un juicio, pero siempre le va a dar una salida. Si es que no se arrepiente. Hoy, ese hombre de Dios, el Señor, después de 10 años, el Señor lo ha restaurado. Volvió el Señor a bendecirlo. Volvió el Señor a levantarlo. Él confesó su pecado públicamente. Tuvo el valor que muchos no tienen para reconocer su pecado, porque muchos lo esconden. Están así como dice el proverbio: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, porque ahí está la clave, los confiesa y se aparta, no es seguir, no es una licencia para pecar esto. El que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Aleluya. Ese hombre alcanzó la misericordia de Dios y Dios le está bendiciendo y volvió a formar el instituto. ¿Cuántos hermanos míos, hombres, mujeres, no fueron preparadas a través del instituto que tenía ese siervo de Dios? Él fue honesto, él fue sincero, Dios lo perdonó. El problema es que la iglesia a veces no perdona. El problema es que somos nosotros, porque pensamos que cuando usted peca, peca contra mí. Si yo peco, peco contra usted. No es así, hermano. Si nosotros pecamos, si nosotros nos equivocamos, para el Señor nosotros lo hacemos. Y eso tiene que ser entre mí. Cuando mi hijo, hermano mío, se equivoca, eso es entre mi hijo y yo. No entre todo el pasaje, ni toda la población, ni todo Chile. Eso es entre mi hijo y yo. Cuando yo tengo que corregir a mi hijo, es entre mi hijo y yo. Y cuando nosotros faltamos a Dios, eso es entre usted y su padre. Cuando yo le fallo al Señor, mi Dios dice siempre: esto es entre mi siervo y yo. ¡Aleluya! Ahí no tiene que meterse nadie. Santo es el que vive. Gloria sea el que vive para siempre. Y eso es lo que, hermano, siempre Dios pide y demanda: sinceridad, hermano, honestidad, no hipocresía, no mentira, no apariencias, hermano, no sirven, hermano, delante del Señor, no sirven delante del Señor. Esas cosas caen ante la palabra del Señor, son argumentos muy frágiles. La palabra es un argumento sólido, firme, maravilloso, porque Dios es fiel a su palabra. Hombres, hermanos míos, que reconocieron su pecado. Job era un hombre íntegro. Pero leamos Job, capítulo 13 del libro de Job, versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Aún sin él conocer lo que había en él, él está diciendo a Dios: Señor, hazme conocer mi pecado. Hombre que está reconociendo delante del Señor. Y eso que la Escritura dice que él era un hombre íntegro, pero era hombre. Habían pecado y cosas en él, transgresiones. Otro hombre que reconoce su pecado, David, que muchos lo único que se acuerdan es que David, cuando predican, es que David pecó con Betsabé. Sí, es cierto. Y él vivió la consecuencia de su pecado, pero su reino fue firme. La misericordia de Dios no se apartó de él. El amor de Dios no se apartó de él. La gracia de Dios no se apartó de él, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque él reconoció su pecado. ¿Sabe cuando Dios se aparta y los ojos de Dios se apartan de alguien? Cuando alguien encubre su pecado. Cuando alguien no es honesto. Cuando alguien no es sincero delante de Dios para reconocer que te hemos fallado, Señor. ¡Aleluya! Gloria sea su santo nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, hermanos míos, que la palabra de Dios, hermanos míos, es un cable a tierra. No nos deja irnos muy allá arriba. No, hermanos míos, nos muestra nuestras realidades y nos muestra cómo somos y nos hace ver cuán más grande lo que es el Dios
al cual nosotros le servimos. Por eso David decía en sus oraciones, gracias porque tú no me has pagado conforme a mis iniquidades, conforme a mis pecados. Ese es el amor y la gracia de Dios. Y si usted y yo estamos aquí, es solo por gracia. Solo por su amor, es solo por su misericordia. No es porque usted sea esto o lo otro, entiéndalo bien, es solo gracia bendita de Dios. Es su amor y es su misericordia. Es un amor inmerecido, iglesia. Cristo nos hizo merecedores, por eso le exaltamos a Él, por eso le honramos a Él, por eso le glorificamos a Él, por eso el centro de nuestra adoración tiene que ser Él. Aleluya, el que fue la propiciación por nuestros pecados. La cubierta, lo que cubre nuestros pecados delante del Padre. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos míos, antes de hacer la conclusión, ¿cuál debe ser la actitud de la hermandad ante un hermano o hermana que ha pecado o ha faltado a Dios o a su persona? Porque a veces, hermanos míos, una persona se equivocó en una pequeña cosa, ni siquiera es un pecado. Hay gente que se enoja, pero a muerte con el hermano. Mire, vamos a ver cómo enseña el Señor la actitud que hay que hacer. Vamos al libro de Mateo, por favor, en el capítulo. Cosas que no se hacen dentro de la iglesia. Porque estas cosas no se predican, hermano. No se habla del pecado. Cuando se habla del pecado, destrozan. Es como si un hermano pecó y este no es digno de estar entre nosotros, así que hay que sacarlo y apedrearlo y afuera. Santo Santiago, Dios tenga misericordia, hermano. Dios tenga misericordia. Se los digo yo porque en el camino he visto muchas personas que se han atrevido a hablar, a juzgar, a enjuiciar a otros y han terminado peor. ¿Sabe para qué Dios los hace? Para que aprendan, para que entiendan, para que sepan lo que es, dijo el Señor, misericordia quiero, y no sacrificios, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Y conocimiento de Dios, hermanos, no es conocimiento escritural, es un conocimiento de Dios, aleluya, en la relación con Dios. Porque al Dios que perdona, usted lo conoce cuando usted le falta al Señor. Así se conoce a Dios, en la vivencia, no de oída. No lo que dice la Biblia, no lo que vivieron solo estos hombres, es lo que yo estoy viviendo. Yo he vivido la gracia de Dios. Yo he vivido el amor de Dios. Yo he visto el favor de Dios. Yo he visto la provisión de Dios. Yo he visto la sanidad de Dios. En el vivir, en mi propia experiencia con Dios, hermanos. Porque esto no es religión, es relación con el Señor. Y esa misericordia que Dios nos ha expresado a nosotros, es la que nosotros también, por eso dijo el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y misericordia significa compadecerse de las desgracias o males ajenos. Así como el Señor se compadece de usted y de mí cuando nosotros caemos en error, cuando nosotros caemos en falta, cuando nosotros le fallamos al Señor. Eso es misericordia, no hay cosa más maravillosa que recibirlo. Bueno, también hay que darlo por mano. También hay que darlo. Entonces, en Mateo 18, versículo 15 en adelante dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, escuche, peca. No es que se enoje o que le haya dicho una palabra mal, qué sé yo, una broma que a usted no le gustó, le haya fallado en alguna oportunidad, en algún compromiso, cosas así que son insignificantes, hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito? Ganar al hermano. ¿Se dio cuenta, hermano? Y estas son las palabras que el Señor ordenó por hermano. El Señor no está diciendo si quiere o no. El problema es que la gente si quiere lo hace y le vuelvo a decir, actúan a su manera. Esa persona, hermano, no tiene nada de Dios en su vida. Porque hay que actuar de acuerdo a la palabra. Eso es lo que agrada a Dios. Señor, tu palabra dice y lo voy a hacer. Por encima de mí voy a hacer lo que tu palabra dice, Señor. Estando tú y él solo. Y a veces no hacemos eso, bueno. Se lo contamos a toda la iglesia. Se lo contamos a todos los vecinos y hasta donde podemos. Y así somos, hermano. Y hemos cometido esos errores. Pero la palabra del Señor nos enseña a ser diferentes. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero nosotros es raro hacer esto, hermano. La gente, la mayoría, va a contarle a todo el mundo. Y no le viene a contar a uno. La gente no es capaz de decirle, hermano, venga, ¿sabe qué? Usted hizo esto. Conmigo, y mire, quiero aquí conversarlo y amén. Ganar al hermano. No es perderlo. Entonces esto, hermano, se ve mucho dentro de la iglesia. Gente herida, gente ofendida, gente dañada. Hermano, yo no soy pastor de escritorio. Yo vivo en la calle, vivo por todos lados. De allá me sacó el Señor.
No tengo por qué encerrarme en un lugar porque la necesidad está allá afuera. La vida del Señor fue una vida pública. La vida del cristiano tiene que ser una vida pública para que usted se entere de la realidad, para que usted conozca y vea actuar a Dios. Usted tiene que actuar, usted se tiene que mover. Alabado sea el Señor. Usted tiene que ir donde está la necesidad y no ser egoísta y pensar en usted nomás. Para eso hay que andar donde está la necesidad. Y uno escucha mucho de estas cosas. Las injusticias que hay dentro de la iglesia. De los que se dicen ser cristianos y que hablan del amor. Y no se les ve el amor por ningún lado. Gente que está afuera, hermano, dañada, herida, ofendida. ¿Cuánto cuesta restaurar a esas personas, hermano? ¿Cuánto cuesta? Porque simplemente los líderes de la congregación no supieron cómo hacer. No supieron cómo actuar. Cometieron un error y los descuartizaron. No puedo decir otra palabra. Y claro, obviamente lo hirieron, lo ofendieron y se fueron. Se tuvieron que ir. Mire, ese es el primer paso. Mas, si no te oyere, aquí el segundo paso, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tercer paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por pública. Y vamos a leer rápidamente Gálatas 6:1. Para que veamos, hermanos míos, qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo debemos actuar? Hermanos, ¿se da cuenta que no está hablando al mundo? Está hablando a la iglesia. Hermanos, aquí hay hermanos en la fe, ¿verdad? Amén. ¿Hay hermanos en la fe, Dios? Amén. Ya, entonces el Señor le está hablando a usted. Amén, Señor. El Señor me está hablando a mí. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también caigas en el mismo pecado. Es lo que le decía recién. Por eso dice aquí, ponga atención en eso, los espirituales, solo los espirituales, porque los naturales y los carnales, no, ellos no tienen amor, no tienen misericordia, porque no hay frutos del espíritu en ellos, solo deseos carnales, y actúan movidos por los deseos carnales. Llegan y cortan, llegan y destrozan, y miran feo y ponen actitudes como si pecaron contra ellos. No tienen amor, no tienen misericordia, claro, porque no hay frutos del espíritu en ellos, actúan carnalmente. Entonces, si usted no es espiritual, ni se meta. Si usted no es espiritual, ni se meta. Porque aquí el consejo, hermanos míos, hay que tomarlo en serio. Doctrina de los apóstoles y profetas. Vosotros que sois espirituales, dice. No dice que hay que denigrarlo. No dice que hay que, hermanos míos, contarle a todo el mundo. Restáurelo, dice. Con el espíritu de mansedumbre. Considerándote, cuando dice considerándote a ti mismo, hermano, porque nosotros tenemos que considerar que en cualquier momento, dice la palabra del Señor, el que esté firme, mire que no caiga. Pensando que en cualquier momento también nosotros nos podemos equivocar. En cualquier momento también nosotros, el pecado, hermanos míos, podemos tener en algún momento de debilidad y también podemos caer. El que esté firme, ¿entiende eso? El que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuántos que han estado firmes han caído? Alabado sea el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dios nos ayude. No seamos tan malos. Hay gente que no, a esto los mando todo al infierno. Está mandando gente al infierno, hermano. El Señor nos llamó a predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. Hay esperanza, así como lo está viendo hoy día usted está conociendo la palabra del Señor. Señor, cuando pecamos, hermanos míos, alguien sabe, hermanos míos, cómo sabe cuando hay amor hacia Dios, cuando alguien peca y le duele su corazón, le pesa su corazón y va a Dios y llora y se aflige y se humilla. Y por eso dice Juan, hijitos, si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Leámoslo mejor, hermano, que a mí me fascina eso. En la palabra hay sabiduría. Yo no tengo sabiduría, pero en la palabra hay sabiduría. Para que usted no diga, el pastor dijo, no dijo el pastor. La palabra de Dios dice, permanecer, Efesios 2:20, hay que permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Esto es lo que enseñaron los apóstoles, esto es lo que enseñamos nosotros. Esto es lo que dijeron que hiciéramos, eso es lo que hay que hacer. Y se acabó, hermano. Viva por la palabra usted y va a permanecer. Nada ni nadie lo va a poder mover de ahí. Porque la palabra es sólida, es firme. Porque usted está haciendo lo que ahí dice. Y basta con que Dios lo vea. No importa lo que digan los demás. Usted tiene que andar, bendito y alabado sea su nombre. Tiene que andar a los ojos de Dios, que Dios lo vea, no a los ojos de los demás. Santo es el que vive procurando agradar a Dios y no a los hombres.
¿A dónde leímos? Santiago 1, perdón, Santiago. Juan, gracias, me cambié la apóstol. 9, 8, aquí. Déjenme aquí esta Biblia, me cuesta todo. 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Se da cuenta, iglesia? Señor. Así que levante la mano que no tiene pecado. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos, man. ¿Eh? Se da cuenta que es maravilloso. ¿Cómo nos desarma la palabra de Dios, hermano? ¿Cómo desarma nuestra lógica? ¿Cómo desarma nuestras estructuras? Por eso, deje que caigan sus estructuras humanas. Y deje que la palabra de Dios lo estructure en usted. Sea un cristiano verdadero actúa de acuerdo a la palabra. Cuando está ante un hermano así, ¿sabe lo que hermano debe hacer? Muchos creen que hay que llegar y andan con la espada en la mano, por no. Misericordia quiero, recuerden. La palabra dice, misericordia quiero. No sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué saca de decir voy a ayunar un mes y no tiene misericordia? ¿De qué le sirve el sacrificio? Santo sea el Señor. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice el 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero terminar, hermanos míos, con lo que debiera hacer todo hombre de Dios, pastor que diga, a mí Dios me llamó, y me llamó a levantar esta iglesia, que sepa el sentido, primero que nada, ¿a qué lo llamó Dios? Porque hay algunos que se han llamado solos, hay algunos que solos se han puesto. Por eso que no conocen a Dios y menos conocen su palabra, por lo tanto no van a actuar de acuerdo a lo que dice la palabra o movidos por el Espíritu Santo. Señor, ¿qué hago ante tal? Sino que actúan movidos por sus emociones. Por eso las iglesias se terminan, por eso se acaban, porque no se ve por ningún lado el amor de Dios, no se ve por ningún lado la misericordia de Dios, no se ve el Señor actuando en la iglesia. Cuando Salomón, hermanos míos, levantó el primer templo en Israel, un templo majestuoso que dice que si estuviera hoy sería una de las 7 maravillas del mundo, hecho de oro, de mármol, era extraordinario. Cuando él lo hubo terminado, yo voy a ir al final ya, cuando él lo terminó, dice que él había hecho un estrado, ¿ya? Y se puso ahí y se arrodilló y extendió sus manos al cielo. Y le dijo, cumple ahora, oh Dios, la palabra que tú dijiste a tu siervo, mi padre, porque Dios le había prometido. Él se lo había prometido a David. No le permitió a David construir casa para Dios porque sus manos estaban muy manchadas de sangre. Por eso se lo permitió a su hijo Salomón, pero sí le permitió a David recolectar todo lo necesario, la riqueza. El pueblo dice que dio, y dio con alegría, hermano. Dio con alegría. Aleluya, para la construcción del templo. Así como aquí hemos dado para esta obra del Señor, que yo lo he visto, hermano, tuve que decirle, hermano, no traigan nada más. Así fue aquí, hermano. Y tuve que decirle, no traigan nada más. Yo tuve que decirle, hermano, no traigan nada más. Está todo listo. El pueblo, así es como tiene que dar el pueblo, con alegría, con amor, porque es la obra del Señor. Oh, gloria a su nombre, porque cuánto bien nos ha hecho Dios. Amén. Qué maravilloso es poder tener este hermoso lugar donde poder venir y descansar. Ven a mí, dijo el Señor. Aleluya, todos los cargados, cansados, y yo los hago descansar. Santo sea el Señor. Este es el mejor momento del día. No hay cosa más hermosa, más maravillosa, que de los problemas, circunstancias, que del trabajo, que de la casa. Nosotros venimos aquí y aquí encontramos paz. Porque el Señor dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Y Él está aquí. Y dice su palabra que Él se pasea en medio de la iglesia. Y Él conoce cada realidad, Él conoce cada corazón, conoce, hermanos míos, la realidad individual y colectiva de la iglesia. No sabe todo, a Él no hay que esconderle nada. Él ama la honestidad, la sinceridad. Y cuando este hombre ora, le dice, Dios mío, que tus ojos estén abiertos sobre este lugar, de día y de noche. Para que cuando tu pueblo venga a ti, arrepentido, y esa es la palabra clave, arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Para que cuando tu siervo peque, porque se incluye también, cuando tu siervo peque, venga a ti. Eso está, hermanos míos, en 2 de Crónicas 6, del 17 al 23. La oración es más larga, lo que yo les estoy diciendo, se lo estoy resumiendo. Santo sea el Señor. Todo el capítulo 6. Que tus ojos estén abiertos para que cuando tu pueblo peque, y cuando tu siervo peque, y vengan a ti arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Por eso les digo, hermanos míos, este es un altar de gracia. No un tribunal de juicio.
Usted no viene, ¿sabe por qué? Porque el juicio sobre usted y sobre mí se anuló el día en que usted aceptó a Cristo como Señor. Ese día, aleluya, las actas, los decretos que pesaban en contra de nosotros, que no eran contrarios, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesucristo, aleluya, el Hijo de Dios, el que satisfizo la justicia bendita de Dios al dar su vida en la cruz y su sangre derramada nos lava y nos limpia de todo pecado, aleluya. Y desde ese día en que nosotros le aceptamos a Él como Señor y Salvador, desde ese día, hermanos míos, se anuló el juicio para nosotros. Hoy somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy somos salvos por su gracia. La salvación no se pierde porque usted se equivoca, porque usted cometió un error, porque si así fuera, yo ya lo hubiera perdido, porque me he equivocado mucho en mi caminar y he visto la mano de Dios, he visto la misericordia de Dios. Cuando más mal he estado, es cuando más he visto el amor de Dios. Cuando le he fallado, yo he visto, cuando he caído, he visto cómo Él me ha levantado. Cuando he estado triste, he visto cómo Él me ha consolado. Cuando he necesitado, he visto cómo Él me ha proveído. Cuando le he fallado, he visto cómo Él me ha restaurado, cómo Él me ha perdonado. Porque su amor es perfecto, iglesia. Porque Dios te ama como nadie te ha amado. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es perfecto. Santo es su nombre para siempre. Pero eso es lo que Dios quiere. Honestidad, sinceridad, reconocimiento. ¿Cuánto le ha fallado al Señor? ¿Cuánto le ha fallado al Señor? Dígalo con ganas, hermano. Santo es el Señor. Yo le he fallado al Señor, no tengo ningún problema en confesarlo, en decirlo. No voy a decir el qué, porque eso no le importa a usted ni me importa a mí. Eso tenemos que arreglarlo con Él. Pero sí le hemos fallado. Y cada vez que le fallemos, hermano, para eso está, recuerde, para eso está la casa del Señor. Pero no siga así, perdóneme la expresión, no se haga el tonto. Amén. No se haga el tonto. Nosotros sabemos cuando hemos pecado, sabemos cuando hemos fallado. No sigamos de largo, amontonando ahí. No, hermano, porque eso rompe nuestra comunión con Dios. El pecado es una separación entre Dios y el hombre. En el momento que nosotros tomamos su palabra y decimos, Señor, perdóname, he fallado, Señor, he pecado en esto, y dígaselo clarito al Señor, porque usted tiene que tener confianza en Él. Dígale al Señor, este fue mi pecado, este es mi error, en esto me he equivocado, o en esto me equivoco siempre, Señor, ayúdeme a cambiar, pero no siga igual, no siga igual. Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Amén, iglesia. Entonces esto que le estoy diciendo no es una licencia para pecar, ¿no? Santo es el Señor, pero sí pecamos. No practicamos el pecado, pero sí, hermanos míos, cometemos error y falta delante del Señor. Así que póngase en pie, vamos a orar al Señor. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Yo le invito a usted a ser honesto, yo le invito a usted a ser sincero, a orar delante del Señor. Ore al Señor, y si usted le ha fallado al Señor, ahí en silencio, en secreto, ahí usted hable con el Señor, cuéntele y dígale al Señor, Señor, este es mi error, Señor, en esto te he fallado, o en esto te estoy fallando reiteradamente. Me dijo un siervo de Dios un día, tenemos pecaditos regalones, santo es el Señor, que nos cuesta soltarnos, que no tenemos un arrepentimiento sincero, sino un remordimiento, y remordimiento es sentirnos mal por lo que hacemos, pero lo seguimos haciendo. Entonces siempre hay que rendirle, hermano, al Señor. Señor, este es mi pecado. Cuénteselo al Señor porque Él ya lo sabe. No procure escondérselo. Tome el proverbio, hermano, recuérdese. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alabado sea el Señor. Así que usted, no, ya sea aquí o esté en su casa, vaya al Señor y cuéntele al Señor. Cuéntele a Él y dígale, este es mi pecado, este es mi error, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Oh, gloria a su nombre. Padre, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, vamos delante de tu altar de gracia, Padre, para darte gracias, Dios mío, Rey mío y Señor mío, por tu palabra, Dios. Es un espejo para nosotros donde nosotros podemos mirar nuestras imperfecciones, nuestros errores, Señor, lo mal que hacemos. Padre, tú nos conoces, Señor. Perfectamente, Señor. Perfectamente tú nos conoces. Tú conoces nuestras 24 horas del día, Señor. Tu palabra dice que tu ojo en todo lugar está. Si no fuéramos allá arriba, Señor, a las alturas, allá tú nos ves. Si no fuéramos a lo profundo de la mar, allá tú nos ves, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a ser honestos.
Ayúdanos a ser sinceros, Dios. Si en estas cosas, Dios mío, estamos, Señor, pecando, estamos cayendo, nos estamos equivocando, tal vez no lo sabíamos o tal vez lo sabemos, Señor, y lo seguimos haciendo. Ayúdanos, Señor, ante la instrucción de tu palabra. Poder, Dios mío, soltar estas cosas. Poder apartarnos cada día más, Señor, del pecado para poder tener comunión contigo. Porque el pecado, Señor, es una separación entre tú y nosotros, Dios. Esto es lo que nos separa de ti, Dios. Por eso ayúdanos, Padre Santo, a confesar nuestros pecados delante de ti. Señor mío, para poder alcanzar tu misericordia. Porque si nosotros confesamos, y eso es lo que tú anhelas, Dios, que confesemos a ti nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y tú eres el único que nos limpia de toda maldad. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor, que si estamos aquí, solo por tu gracia, solo por tu amor, es solo por tu misericordia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, Señor. Que a través de la predicación de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra haga obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, que nos ayude, Dios mío, a romper las estructuras para que no sigamos como somos, Dios, en la obstinación, en las rebeliones, Dios, sino que vivamos estructurados por tu palabra, Señor. Porque eso es sólido, eso es firme, eso es lo que te agrada a ti, Señor. Que tomemos tu palabra con el firme propósito de poder practicarla. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén, Señor. Gloria a su santo nombre. Bien, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar su bendito nombre.